A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Neurología y algo más. Tengo una invitada muy particular, ustedes ya la conocen en el capítulo anterior, la doctora Mercedes López. Ella es médico inmunóloga clínica, es además doctora en ciencias biomédicas y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex senadora universitaria, una mujer completa. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper desconocido, a pesar de que hemos hablado tanto del COVID, hemos hablado muy poco de algo que se llama el COVID prolongado o long COVID en inglés. Entonces le vamos a preguntar a ella y le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Doctora, encantado de recibirla nuevamente. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Esta invitación tiene que ver con el capítulo anterior, con el COVID, porque hablamos de los mecanismos de daño del virus, pero ahora esto no se queda ahí, esto ha seguido de una forma que le hemos puesto nombre, el long COVID o COVID prolongado. ¿De qué se trata eso, doctora? Claro, una de las cosas que aprendimos con la pandemia era que algunos virus, entre ellos el SARS-CoV-2, podían producir un impacto importante en el sistema inmune, ¿sí? Que fundamentalmente en el caso del COVID-19 era un impacto que tenía que ver con un sistema inmune que perdía su control, ¿sí? Se desregulaba, que le llamamos nosotros, y hablamos de que se desregulaba al alza, es decir, el sistema inmune estaba más hiperreactivo que lo normal. Eso fue lo que vimos en los pacientes. Ya habíamos visto algo de eso en la pandemia de influenza española, ¿ya? Que se conocía lo que en ese momento se llamó síndromes postinfecciosos. ¿Qué quería decir esto? Que algunos pacientes que terminaban con la infección aguda por otros virus, influenza española o incluso otros microorganismos, tenían secuelas, entre comillas, secuelas que tenían que ver con una enfermedad que se cronificaba y que tomaba características distintas muchas veces de la infección aguda, ¿ya? Y tenía como una relación temporal con la infección aguda, ¿ya? Eso ya estaba por ahí en la literatura, se conocía, pero se hizo muy patente con el COVID-19. Y se hizo muy patente a través de los pacientes, porque fueron los pacientes el año 2020, ya llevaban un año de pandemia, que se empezaron a dar cuenta que recuperados de la infección aguda, algunos de ellos quedaban con algunos síntomas, ¿sí? Síntomas que tenían que ver fundamentalmente con un cansancio prolongado, con una fatiga prolongada, muchos de ellos con dolores musculares importantes, pero muchos síntomas distintos, ¿sí? Y costó mucho entonces de que los profesionales de la salud nos pusiéramos de acuerdo de qué era esto, y todavía esto está todavía un poco, como todos los síndromes postinfecciosos, en una nebulosa muy importante, porque son síntomas nuevos, muchos de ellos, que se presentan después del COVID agudo, y que son distintos, en distintos sistemas, la guatita, a algunos pacientes se les cayó el pelo, otros pacientes tuvieron exacerbaciones de algunas enfermedades previas, como diabetes, como hipertensión, como asma bronquial. Entonces es una canasta que tiene muchas cosas, pero cuyo foco principal es que se produce después de la infección aguda por SARS-CoV-2. ¿Y cuánto tiempo se define, por decirlo así, esta aparición de estos síntomas en un paciente que ha tenido en general, COVID? Claro, en general 2 meses es el tiempo en que uno lo utiliza como son síntomas que permanecen 2 meses o que aparecen nuevos hasta 2 meses después de su COVID agudo. Si aparece el año después, no tendría eso relación. Ya suponemos que aparentemente no tenemos relación. ¿Y a qué se atribuye que en algunos pacientes ocurra esto y en otros no? No lo sabemos, eso está. Lo que sí sabemos es que el COVID persistente es mucho menos frecuente ahora que durante la primera ola de la pandemia. Es decir, la inmunidad que hemos ido adquiriendo de alguna manera nos protege de hacer esta desregulación, ¿sí? Y las vacunas también. O sea, las dos cosas que yo te diría
que claramente han significado una disminución de la aparición del COVID persistente, no llevado a cero, pero sí una disminución, es el hecho de que nosotros ya tenemos una inmunidad, nos estamos enfrentando al virus con una inmunidad previa. La otra cosa que se ha discutido mucho es si las distintas variantes del virus, el virus ha ido cambiando, no es el mismo que tuvimos el 2019, esa era el alfa, ahora estamos ya más allá de la Omicron, ¿sí? Muchas variantes distintas. Siempre se ha dicho si es que algunas variantes eran mucho más generadoras de COVID persistente. La verdad es que estamos muy complicados como para llegar a una definición clara, porque las distintas variantes tuvieron comportamiento en la población distinto. La primera variante se expandió, obviamente, pero con una tasa de expansión mucho menos alta que Omicron, por ejemplo. Entonces uno no sabe si la mayor aparición de síndrome postinfeccioso, este síndrome del COVID prolongado, es porque hay más gente infectada, claro, o es por el virus. Entonces todavía eso, y yo creo que eso va a ser muy difícil de resolver. Pero claramente esta aparece como una entidad definida. Sí, es una entidad definida y lamentablemente la OMS la definió muy precozmente, pero ha costado mucho que los servicios de salud lo incorporen como un diagnóstico. Entonces, en general, son pacientes que te dicen muy claramente, después del COVID-19 mi vida cambió, eso es lo primero que ellos dicen. Porque apareció esto, me apareció esto otro, o me siento así desde ese momento. Pero los servicios de salud no lo tienen totalmente incorporado como un diagnóstico, ¿sí? Entonces ha costado mucho. Es muy difícil también llegar al diagnóstico, claro, de que porque no hay una prueba. Porque no hay una prueba de laboratorio, una prueba de radiológica, es un diagnóstico clínico, y siempre cuando hay un diagnóstico clínico las cosas se complican. Eso quiere decir un diagnóstico a través de las conversaciones con los pacientes, claro, a través de lo que se llama anamnesis. Por lo tanto, si el paciente dice me duele aquí, uno tiene que anotar dolor en tal parte. Si el paciente dice siento que me tirita esta parte, también. De tal manera que es lo que dice el paciente, pero no hay ningún examen en este momento, ni tanto sanguíneo, ni de otro procedimiento que se pueda decir usted tiene COVID prolongado. Pero lo que es claro es que en distintas unidades clínicas y en distintas unidades, digamos, de análisis más básico, biomédico, tenemos pacientes. O sea, es un hecho de la causa que tenemos pacientes cuyo diagnóstico es COVID prolongado, y nosotros estamos viendo a varios de ellos que tienen un curso distinto. Hay algunos que mejoran después de algunos meses, tenemos pacientes que se han recuperado totalmente, sin embargo hay otros que habiendo adquirido la infección el año 2021, el año 2020 y habiendo permanecido con síntomas, todavía permanecen con síntomas. Ahora, en general, el síndrome va mejorando en el tiempo, pero no en todos los pacientes que lo sufren. ¿Esa mejoría que ocurre en el tiempo se debe a una regulación de esta disregulación que hubo inicialmente del sistema inmune? Lo que creemos es que hay dos cosas que están dando vuelta y probablemente las dos sean ciertas. Una, que hay algunas personas en que el virus permanece latente. ¿Sí? ¿No? Ana, hay distintas evidencias, todavía no totalmente concluyentes, en que hay algunas personas que se ha demostrado que el virus permanece en algunos tejidos mucho más tiempo que el que finaliza su sintomatología aguda, ¿sí? Que el fin del COVID-19 agudo. Esa es una pata. La otra pata es que esta desregulación de la respuesta inmune en algunos sujetos que ya tienen su sistema inmune ahí medio, ¿sí? Les pega un buen chicotazo al sistema inmune que estaba ya medio y lo desregula totalmente. Y bueno, eso es lo que... Por eso creemos que el COVID-19 o sea, el SARS-CoV-2 que nos estamos nosotros exponiendo todos los días nos estamos exponiendo. Y las vacunas que se están recibiendo las personas mayores han ayudado a regular el sistema inmune. En modo, digamos, de la comunidad social. Pero sí hay pacientes que todavía mantienen. Claro. Y desde el punto de vista, como usted tiene una beta social, digamos, de ex senadora universitaria, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de salud pública, ¿cómo se puede, en pocas palabras,
ayudar, fomentar el conocimiento respecto de esto, hacer que la ISAPRES, que FONASA, que las entidades de salud reconozcan esto como una enfermedad? Yo creo que lo primero es que la comunidad, los profesionales de la salud reconozcan este problema. Y para los profesionales de la salud hay una barrera que hay que pasar, y es que la salud, y uno también se los pasa a los pacientes, todas las patologías tienen solución, y eso no es verdad, ¿sí? O sea, no toda la enfermedad tiene un tratamiento, y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar y que los pacientes también tienen que interiorizar, ¿sí? Entonces, yo creo que en el proceso de salud hay dos hitos importantes para los pacientes, que lo he estado viendo yo. Primero, que uno le diga, mira, usted tiene esto, usted no se está imaginando estos síntomas. A usted tiene esto, le pasa esto porque usted tiene esto. Entonces, llegar al diagnóstico, yo creo, sinceramente, a estas alturas del partido, que es parte del tratamiento, ¿sí? Parte del tratamiento que al paciente le digan, usted tiene esto, eso lo deja mucho más tranquilo. Claro. Y parte del tratamiento también es que uno les diga, mira, les explique si los pacientes son personas que son inteligentes, ¿no? Uno no los tiene que tratar como guagua, ni como mascotas, ¿no? Es la medicina paternalista. Exactamente, entonces uno tiene que explicarles, mira, esto está acá, estamos recién conociendo el virus, no tenemos todavía todas las respuestas. Yo te puedo decir ciertamente que esto es lo que te pasa, pero no puedo darte tratamiento porque todavía, lamentablemente, para el COVID persistente, ni para muchos síndromes postinfecciosos, hay tratamiento disponible, que no ser el tratamiento sintomático, digamos. Y tú que has entrevistado a tantos pacientes con este síndrome, ¿cuál es la respuesta de ellos? Cuando tú les explicas esto, ¿qué sensación, qué les queda? ¿Cómo quedan? O sea, yo creo que lo primero es un alivio, porque muchos de estos pacientes son pacientes que en la estructura de salud chilena, donde, bueno, ahora está cambiando esto, fortaleciendo fuertemente la atención primaria de salud, la estructura en general chilena que hemos tenido durante estos últimos años, 30, 40 años, es una salud que se ha enfocado en el especialista. Entonces, si a ti te duele la guata, tú vas al gastroenterólogo. Si tienes tos, vas al broncopulmonar. Bueno, eso es un desastre, porque en el fondo no hay un médico general que te vea completo, ¿sí? Entonces, estos pacientes en general son policonsultantes, no tienen un médico tratante. Porque no hay ningún médico, si el broncopulmonar no le encuentra nada de tos, lo deriva al nefrólogo, al gastroenterólogo. Eso es fatal para la salud, ¿sí? Un paciente es un ente, es una unidad, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo fuertemente que una de las cosas más importantes es que los profesionales de la salud entiendan esta cosa. COVID persistente existe, hay que decirle a los pacientes que lo más probable es que ese sea el diagnóstico. Es un diagnóstico de descarte, por lo tanto un diagnóstico difícil, y que no tiene tratamiento hasta ahora. Y que tiene base científica también. Exactamente, no es una idea hippie, claro, ni nada, claro, por el estilo, claro, ¿sí? Y la otra cosa importante es que esto debe ser un llamado a atención para que el sistema de salud, tal como se ha expuesto por la ministra, ¿cierto?, que ha sido muy clara en eso, en decir de que hoy día el sistema de salud chileno tiene que fortalecer la atención primaria de salud, y por eso todos los esfuerzos han sido para asegurar una atención, digamos, del 100% de la población en la atención primaria de salud y fortalecer ese sistema. Muy bien, fantástico. Me quedó sumamente claro. Espero que a ustedes también les haya quedado de la misma forma, porque en realidad este tema es complejo y la doctora lo ha explicado de manera muy básica, pero muy clara. Y por lo tanto le agradecemos enormemente la presencia, doctora Mercedes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Se pasó nuevamente y nos veremos con ella en otro capítulo. La invitaremos próximamente en otro capítulo para hablar de otros temas en neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.